Hola, hola. Hola a todos. Vamos a empezar con nuestra transmisión de hoy. Vamos a esperar un ratito para que se conecten más personas. Ya veo que están conectándose. Gracias por los corazones. Gracias por los saludos. Hola, hola. Quien se conectó, por favor avisen si tienen buena señal, si pueden verme, si pueden escucharme. Porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre una revelación, así que sería bueno que todos escuchen todo lo que voy a decir. Hola, hola, saludos para todos. Recuerden escribir de dónde son. Acordamos que nuestro saludo va a ser también que van a presentarse de qué país y de qué ciudad son, para que nos conozcamos, para que tengamos más cercanía. Ya me están avisando que escuchan bien. Excelente, todo perfecto. La información que voy a compartir hoy día con ustedes es una información que le puse nombre revelación, porque de verdad para mí fue una revelación, tanto para mí como para toda la raza humana. Y esa información la tengo recién 2 días, así que estoy muy, no, la palabra ansiosa no, la palabra ansiosa tiene una connotación mala. Tengo una alegría enorme, aunque la información es un poquito fuerte, pero tengo ganas de compartir, tengo ganas de contar a todos ustedes lo que tenemos que sanar todos nosotros. Y es un tema que siempre estaba presente, siempre sabíamos que este tema existe en nuestra vida, pero no siempre entendíamos de dónde partió todo eso, cómo empezó este tema que tiene que ver con nuestras relaciones entre las mujeres y los hombres. Veo que están escribiendo que hay muchas personas de Chile, hay personas de Uruguay, veo que hay una persona de México. Sigan escribiendo. Bueno, cuando escuché esa información, cuando la asimilé, entendí, dije que el mundo tiene que saber cómo partió todo eso y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para terminar con todo este tema. Les cuento una historia, un preámbulo anterior a todo lo que sucedió hace 2 días. Bueno, hace tiempo estaba buscando la respuesta a una pregunta que tenía durante muchos años. Esta pregunta tenía que ver con cómo yo me sentía en relación a mi país, Ucrania. Desde chica, cuando tenía 10 años, empecé a sentir que cada vez cuando estaba en Ucrania, porque no viví toda mi vida en Ucrania, mi papá era químico y cada 2 años vivíamos en distintas partes de la Unión Soviética e incluso vivimos fuera de la Unión Soviética. Y habían momentos cuando volvíamos a Ucrania, habían los momentos cuando salíamos de Ucrania, así que desde los 6 meses yo era la viajera. Viajaba mucho, tenía que acostumbrarme a las nuevas condiciones cada vez cuando tenía que estar en nueva escuela, con nuevos amigos, en otra parte del país, en una república sin idioma conocido, entonces era bastante exigente. Y cada vez cuando volvíamos a Ucrania, por un lado yo me sentía muy bien, sentía la alegría que puedo volver a un lugar donde me sentía más en casa, pero por otro lado siempre aparecía un dolor que no podía explicar, aparecía una irritación y una emoción que es difícil de describirla. Le pongo etiqueta el enojo, pero no era el enojo, era algo mucho más fuerte y era bastante desagradable. Cuando salía del país las sensaciones desaparecían y cuando volvía al país las sensaciones aparecían, incluso hasta eso sucedió en este año también. Mi primera idea era que son los traumas míos propios que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la adolescencia
Y empecé a trabajar mucho con estos traumas y trabajé, pero una vez cuando volví a Ucrania sentí que muchos traumas ya no eran parte de mi vida, que realmente podía sostenerme bastante bien en los lugares donde sí estaba pasando por los momentos donde fui traumada, pero la sensación desagradable de dolor, de enojo, de irritación, de que algo no está bien, aumentó. De hecho, empezó a aumentar en el año pasado. Y aunque trabajaba más con mis propios traumas internos, la sensación se mostraba más y más y más y más. Seguí buscando las respuestas y quien se dedica a las canalizaciones o a las terapias individuales saben que cuando uno canaliza para los demás es mucho más fácil conseguir la información, es mucho más fácil ver lo invisible que cuando uno hace exactamente lo mismo para sí mismo. Entonces en algún momento sentí que necesito ayuda, que necesito que alguien me diga qué tengo yo con Ucrania y por qué me pasan estas cosas. Y apareció una persona en mi vida, un canalizador muy famoso, muy conocido aquí en Chile, y le hice esa pregunta. Le dije, por favor, ¿puedes ver? Porque no puedo detectar la razón, la raíz de qué es lo que sucedió conmigo o que sucede conmigo en relación a Ucrania. Y como la sensación en el año 2021 estaba tan fuerte que de hecho ya era una sensación gritona. Así que yo no soy muy buena para pedir ayuda, pero en esta ocasión dije, ok, de verdad necesito entender qué está pasando. Cuando esta persona me atendió, me dijo algo muy breve, muy corto. Me dijo, todavía no puedes tener esa información, pero lo que tú estás sintiendo no tiene nada que ver con esta vida. No tiene nada que ver con lo que pasó en esta vida, sino tiene que ver con lo que te pasó en una vida pasada, en los tiempos muy remotos. Y eso te sucedió cuando por primera vez los dioses llegaron a la tierra y por primera vez hicieron cosas no muy bonitas y se cruzaron con las mujeres humanas. Y tú estabas ahí. Y es todo lo que me dijo. Yo quería más. Yo quería saber qué realmente pasó, cuál es esa vida. Porque sí, tengo muchas técnicas para viajar al pasado. He visto muchas vidas pasadas mías, pero esta nunca la vi. Entonces, el caballero me dijo que cuando va a llegar el momento, tú lo vas a saber. Tú vas a poder entender todo lo que sucedió. Y cuando salí del espacio, o sea, donde estábamos reunidos con esa persona, estaba muy revuelta, estaba muy removida. Dije, yo tengo la capacidad de ver el pasado, puedo viajar al pasado. Lo hice tantas veces para mí, lo hice tantas veces cuando hacía las terapias. Ahora voy a descubrir esa información. Empecé a intentar hacer estos viajes. Y cada vez cuando yo me acercaba a la puerta, la cual tenía que cruzar, lo único que escuchaba, no estás lista. Y no veía absolutamente nada. Siendo ucraniana, quien conoce los ucranianos de cerca, los ucranianos son porfiados. O sea, yo utilizo esa fuerza interna cuando empiezo a perseverar. Y persevero hasta que logro lo que quiero lograr. Empecé a perseverar. Cada cierto tiempo yo entraba en la meditación, cada cierto tiempo hacía la misma pregunta. Quiero ver esta vida pasada cuando los dioses bajaron a la tierra y cuando yo estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
que fue tan traumático que todavía estoy recordando, todavía me duele y no puedo entenderlo. Y cada vez escuchaba exactamente lo mismo. No estás lista, no estás lista, no estás lista. De hecho, en algún momento dije, quizás no lo entendí bien, quizás no es la coordenada correcta que me dio el canalizador, porque uno puede viajar al pasado cuando hay una coordenada, cuando hay una cierta información que funciona como hilo. Y a través de este hilo nosotros podemos llegar a un lugar a donde queremos llegar. Pero después escuché, no, la coordenada está correcta, solamente tú no estás lista. Yo no entendía por qué no estoy lista. Porque después de tantos años de trabajo, que son 15 años de trabajo, después de limpiar tantas entidades, tantas bestias, tantas brujerías, limpiar tantas cosas impuras, tener tantos encuentros desagradables con distintos jerarcas de la oscuridad, después de trabajar en los niveles muy altos, y todavía estamos trabajando en los niveles muy altos donde estamos creando, donde estamos construyendo, yo no entendía qué me faltaba. Y en algún momento dije, ok, si algo falta, entonces tengo que soltar. Y también aprendí a soltar, entonces solté el tema y dije, si me dicen que no estoy lista, si me dicen que no es el momento adecuado para que yo sepa sobre esa cierta información, entonces me entrego y no voy a hacer absolutamente nada. Yo tengo absoluta certeza, absoluta convicción que ahí arriba nos conocen mucho mejor, y tanto los hermanos de la luz, los seres de luz, como nuestros aspectos superiores saben lo que necesitamos nosotros humanos mientras estamos reencarnados aquí en la tierra. Así que me entregué. Y lo que sucedió el miércoles fue lo siguiente. En el taller estábamos hablando sobre este estado que uno logra después de varias prácticas, después de varios entrenamientos, cuando uno empieza a unificarse y desaparece la separación entre el lado divino y el lado humano. El grupo me estaba preguntando, Nati, ¿cómo se siente todo eso? Porque el grupo todavía es nuevo, están en segundo nivel de despertar de la conciencia. Entonces, como todavía no llegaron a este estado de la unificación que nosotros podemos obtener, les estaba diciendo que tienen que prepararse, tienen que hacer todas las técnicas, y en algún momento van a llegar a este lugar donde desaparece la separación, división, las puertas, y uno puede viajar a través de distintas realidades y uno puede ver todo lo que para el humano es invisible. Y lo hablé con tanta alegría, con tanto gusto, el grupo quedó entusiasmado, y yo cuando me acosté dije, vaya, o sea, hace tiempo no viajaba por ahí, voy a entrar en este estado. Es un estado de silencio absoluto, es un estado donde no existe absolutamente nada, ni bien, ni mal, ni luz, ni la oscuridad. Uno está en un estado que se llama estoy, existo, soy. Estoy, existo, soy. Entré en este estado y me relajé. Y justo cuando sucedió eso, cuando empecé a disfrutar este estado de conexión con la divinidad y la expansión de la conciencia, escuché la voz. Llegó la hora para que sepas lo que pasó en las tierras de Ucrania, qué te pasó a ti y qué pasó allá cuando llegaron los dioses. No veía a nadie al lado, estoy acostumbrada a hablar con los seres de luz, con los jerarcas, con los arcángeles, siempre se presentan, siempre dicen quién son, pero esta vez escuchaba la voz era muy aguda, pero no podía ver a nadie, y entendí después que sí estaba hablando mi maestro interno. Y empezó a relatar la historia. Cuando relataba la historia empezaron a manifestarse las imágenes y empecé a conectarme de una manera típica, o sea, ver y escuchar. Y la voz empezó a decir, tú buscas respuestas porque sientes tanto enojo, porque sientes tanta irritación y dolor
cuando se trata de Ucrania y tú te querías saber qué te pasa, por qué rechazas este lugar, porque sientes que cada vez cuando tu marido te invita volvamos al país, siempre dices que no entiendes este rechazo. Es cierto que te dijo el canalizador, tú tienes un trauma relacionado con estas tierras y es cierto que este trauma tiene que ver con las vidas pasadas. También es cierto que tiene que ver con la primera visita de una civilización mucho más elevada que en este momento los humanos los nombraron los dioses. No eran dioses, sino eran una civilización mucho más avanzada, mucho más inteligente, mucho más desarrollada que la misma raza humana. La raza que visitó a la Tierra era la primera raza que se manifestó en el plano físico y esta raza maneja mucha tecnología, tienen muy pocas emociones, muy poca empatía, misericordia, compasión, porque lo que tienen más desarrollado es el intelecto. Y este intelecto les permite tener las tecnologías e incluso tienen intelecto artificial. O sea, son bastante avanzados. Y me contestó, o sea, contó la voz, el maestro interno, que todas las leyendas que escuchamos sobre los dioses que llegaron a la tierra y tuvieron conexión con las mujeres de la tierra no son leyendas, no son cuentos, es una verdad. También apareció la información que no fue tan bonito como lo cuentan estas leyendas, que llegaron y empezaron a tener las relaciones sexuales y todo fue bilsipape, tan bonito y tan amoroso. En realidad, pocas mujeres accedieron a contacto con esta civilización. Muchas mujeres fueron obligadas, muchas mujeres fueron tomadas y violadas. Y no era algo tan armonioso, tan bello como algunas leyendas lo cuentan. También me llegó la información a través de esa memoria de las vidas pasadas que no fue utilizado el sexo convencional, sino se utilizó la tecnología donde el cuerpo de las mujeres fue modificado de tal manera que podía autorreproducirse, o sea, las mujeres podían embarazarse y tener sus propios hijos. Mi pregunta inmediatamente era, ¿eso significa que crearon a los hermafroditas? Y la respuesta fue no. La historia de los hermafroditos es otra historia triste. Me impactó la palabra triste porque la sentí con mucha fuerza y me llegó la tristeza al corazón. Sentí que fue algo no muy agradable tampoco para la raza humana, pero seguí el cuento, seguí la historia que estaba buscando durante estos últimos años. La voz dijo que fueron creadas las amazonas. Las amazonas tenían un organismo modificado de tal manera que el ovario izquierdo producía los óvulos que tenían los cromosomas X y el ovario derecho fue reprogramado para que produzcan los cromosomas que eran X, pero un X modificado como Y de los hombres. Tenían función de los espermatozoides, lo que significa que cuando la mujer tenía ovulación, esa palabra no la sé.
estaba ovulando, debe ser eso. Las dos células, los dos huevitos estaban dirigiéndose de los óvulos hasta el útero, ahí se juntaban y ahí sucedía la magia de creación de la vida, este mini Big Bang, ovulando, gracias, ovulando. Cuando la mujer estaba ovulando, entonces estas dos células que eran de la misma mujer se juntaban y sucedía la fecundación, la misma fecundación que sucede cuando las mujeres y los hombres tienen las relaciones. Yo cuando escuché eso no podía creerlo, entonces empecé a dudar mucho y dije, es posible, no, es imposible, fisiológicamente, físicamente es imposible. Llegó la respuesta que el cuerpo físico de los humanos es una altísima tecnología que aquí en la Tierra no se conoce muy bien, o sea, cómo es de verdad es esa tecnología. De hecho, los seres de luz llaman nuestro cuerpo el biorobot, un biorobot autorreproduciente. Y todo lo que nuestro cuerpo sabe hacer, puede hacer, empezando por la regeneración, por rejuvenecimiento, por vivir hasta 1000 años, y terminando con autorreproducción. O sea, todas esas características y mucho más nuestro cuerpo físico tiene. Ahora, no podemos tener acceso a estas cualidades, a estas características, porque nuestro cuerpo está bloqueado. O sea, una parte de cuerpo solamente está desbloqueada y funciona súper bien, pero es un sistema autosuficiente, autoeficiente, y si estaría desbloqueado por completo, nosotros estaríamos muy sorprendidos con todo lo que podemos hacer. Después de esa explicación yo dije, sí, lo entiendo, está bien, pero igual es raro que una mujer sin el hombre puede fecundar, que puede tener su propia cría. Y ahí llegó la respuesta a través de la pregunta, pero cuando tú tienes una herida y se corta un tejido y después esa herida se cierra, se sella, aparece una cicatriz, en muchos casos la cicatriz desaparece. ¿Eso te parece raro? Yo dije, no, es normal, por supuesto, porque cuando era niña tantas veces me caía, tantas veces tenía esas heridas, tantas veces el cuerpo se curaba. Entonces aquí está la respuesta, el cuerpo tiene la capacidad de autorregeneración, el cuerpo tiene la capacidad de autosanación, el cuerpo es mucho más inteligente de lo que ustedes piensan. Y no solamente puede regenerar un órgano, que los científicos dicen que solamente nosotros podemos regenerar el hígado, si no me equivoco, o páncreas, hígado parece, el hígado. La respuesta llegó que nosotros somos capaces de regenerar cualquier órgano. Es más, nosotros podemos en un par de días cambiar todas las células, o sea, hacer que las células viejas con la información destructiva empiezan a morir y sean reemplazadas por las células nuevas con nueva información, con nuevos programas, y para que las células transmiten la información que tenga que ver con buena salud, con juventud, etcétera, etcétera. Me están ayudando. El hígado puede regenerar. Bueno, los científicos humanos dicen que el hígado puede regenerar, pero en realidad podemos regenerar todos nuestros órganos. No necesitamos hacer trasplantes de los órganos, sino nuestro cuerpo es tan sabio, es tan inteligente, es un biorobot tan superior que nosotros podríamos justamente tener otra calidad de la vida. Pero hasta ahora solamente podemos hacer lo mínimo, regenerar ciertos tejidos,
hígado y los tejidos de los músculos. De hecho, algunos nervios a veces restablecen los contactos, a veces no restablecen los contactos cuando se hace un corte, pero podríamos nosotros restablecer el contacto nervioso, podríamos cambiar las células de médula espinal, podríamos hacer muchas cosas. Cuando me explicaron todo eso, yo dije, wow, o sea, es increíble. Y a mí me llegó la información que es tan normal como normal que un corte de tejido es capaz de sanarse y no hacemos nada para eso. Solamente dejamos que la herida solita se seca y se cierra. Lo que más me explicó la voz de mi maestro interno, que cuando el cuerpo físico está en buen funcionamiento, incluso puede cambiar su propia forma, puede cambiar apariencia, puede regular la nutrición. Y regular la nutrición, no estamos hablando que puede nutrirse con la materia, sino puede regular la nutrición de tal forma, de tal manera que deja de nutrirse con la materia y puede nutrirse solamente con la luz. Y después al final se agregó, y por supuesto reproducirse solo, como ya se vio en aquellos tiempos. De hecho, a mí me pasó una cosa muy increíble durante esta semana. Estaba muy como conectada con el cuerpo físico. Escribí una nota que quería compartir con ustedes, pero no alcancé, no me dio el tiempo con tantas cosas que me toca hacer ahora. La nota está por ahí y se trataba del cuerpo físico. La voy a compartirla. Me llegaba la información que el cuerpo físico es muy importante, que tenemos que cambiar nuestra forma de nutrirnos, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro cuerpo físico, que es ahora, es ya, y justamente el miércoles me llega esta información. Nada es coincidencia, todo está sincronizado. Bueno, después de que las mujeres fueran intervenidas, para no utilizar otra palabra más fea, empezaron a aparecer las primeras generaciones de solamente niñas. Nacieron niñas y estas niñas empezaron a mostrar muchos cambios en el cuerpo físico. Los cambios eran muy notorios. Las niñas eran mucho más altas, tenían cuerpos lindos, esbeltas. Tenían un relieve de los músculos muy tonificados, hermosamente formados, tenían rasgos muy bellos, y las amazonas no solamente mostraban cambios notorios hablando de la belleza exterior, sino también tenían personalidad bastante cambiada. Eran mujeres muy fuertes, independientes, y estas mujeres eran capaces de hacer todo lo que necesitaban hacer. Estas mujeres eran capaces de ocuparse de sí mismas, mostraban un espíritu fuerte, mostraban muchos potenciales, muchos poderes, y podríamos decir, no sé si es correcto decirlo, eran como una versión mejorada de las mujeres que en este tiempo estaban en la tierra, porque las mujeres humanas eran más chiquititas, a veces más gorditas, o como yo lo llamo siempre para no ofender, los cuerpos renacentistas, ¿ya? O sea, cuando los renacentistas dibujaban los cuerpos de las mujeres, si uno observa, siempre están rellenitas, siempre están como con formas onduladas. Las amazonas no tenían esas formas onduladas, sino tenían los cuerpos más estilizados, por decirlo así, para poner alguna etiqueta.
Para los humanos, estas mujeres eran impuras, nacidas en el pecado, en el primer pecado del cual de hecho habla la Biblia. Las figuras que tenían parecían feas, grotescas, y aunque estos cuerpos y estas personas tenían gracia, fuerza, belleza y poder, repugnaban a la mayoría de las personas. A las amazonas las maltrataron, las hostigaron, se burlaban de ellas y finalmente las exiliaron. Finalmente dijeron que no pueden vivir entre los humanos. Resentidas, dañadas, empezaron a retirarse y empezaron a asentarse en ciertas zonas, y estas zonas, yo pregunté justamente dónde se asentaron las amazonas, era desde el río Dnieper, que está en Ucrania, hasta Bulgaria, hablando del lado poniente, y el lado sur hasta la isla de Chipre. En toda esa zona aparecieron las familias de las amazonas. Vivían en grandes grupos de mujeres, donde las mujeres tenían distintas edades, o sea, habían mujeres maduras y habían mujeres niñitas. Estas mujeres convivían como una familia completa, que hoy día nosotros entendemos, o sea, que es una familia, y estaban sobre la faz de la tierra alrededor de 350 años viviendo en prosperidad. Cuando empezaron a cultivar, empezaron a construir sus propios hogares y establecer su vida rutinaria. Pero poco a poco, al pasar 350 años, empezaron a desaparecer. Desaparecían debido a dos causas. La causa número uno, las mataban mucho por no aceptar ni su perfección, ni su rareza, ni que eran distintas, ni que eran diferentes, y rechazo porque fueron tocadas por los dioses feos, oscuros, porque se relacionaron con esos dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda causa, porque empezaron a desaparecer, porque estaban muriendo naturalmente de la vejez. Estas mujeres no tenían enfermedades, así que podían morir solamente en una batalla, cuando tenían que defender a sus casas, a sus hogares, a sus familias, o morían porque ya llegaban a una cierta edad, morían o sea, cuando tenían 130, 150, 170 años. Y de esta forma, de esta manera, poco a poco las amazonas desaparecieron. Principalmente las amazonas fueron atacadas por los hombres. Los hombres las atacaban porque se sentían excluidos. Por una parte, esas mujeres no necesitaban a los hombres para reproducirse. No necesitaban los hombres para protegerse, para que traigan comida a la casa, para que una mujer sobreviva. Esas mujeres sentían que son autosuficientes, autoeficientes, que tienen todo lo necesario para formar su comunidad femenina sin intervención, sin relación o sin relacionarse con los hombres. Los hombres estaban enojados, los hombres estaban sintiendo que no los valoran, por un lado. Por otro lado, los hombres sentían que las mujeres seguían siendo impuras, y las semillas de estas mujeres, sus hijas, sus nietas, tataranietas, también eran impuras, y decían siempre que si estas mujeres se entregaron a los dioses, porque no querían ver que muchas fueron violadas, muchas fueron abusadas, tomadas a fuerza,
sino los dioses pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo, yo también quiero hacerlo. Y de esta manera sentían que van a acercarse a los dioses tocando estas mujeres. Obvio que a las amazonas no les parecía para nada este tipo de relación y seguían batallando, seguían defendiéndose contra este tipo de exigencias, vamos a poner esta etiqueta. Por otro lado, las mujeres humanas tenían los celos, porque las amazonas atraían a los hombres, sentían que los hombres van en la búsqueda de estas mujeres, envidiaban a su independencia, a su libertad, a sus capacidades, virtudes, a sus cuerpos más esbeltos, más hermosos, y más que eso envidiaban que podían tener hijos, hijas cuando querían tenerlas. Y nosotros sabemos que hace mucho tiempo, si una mujer tenía una hija, esa hija era nadie y nada, solamente se esperaba un heredero varón. Entonces muchas mujeres sí soñaban tener hijas y querían tener hijas como las tenían las amazonas, o sea, en el amor, en armonía y en la aceptación. Así que las mujeres humanas se sentían inferiores en comparación con las amazonas. Y todo eso produjo que las amazonas también en algún momento se sintieron que están resentidas y por la violación y porque fueron violadas y por el trato que recibieron, porque en vez de ser acogidas, entendidas, aceptadas, fueron expulsadas. Y por todas esas bromas y por todo lo que les tocó vivir realmente, porque tener esas nuevas condiciones que representaba el cuerpo físico también era difícil de entender, de aceptar. Tenían resentimiento con estos dioses, entre comillas, porque no eran dioses, que también, o sea, después de todo lo que sucedió, tenían este destino, este camino que muchas no eligieron para nada. Así que se creó todo un momento de tensión, de guerra, de pelea que duró más de 350 años. Y así se sembraron las primeras semillas que tienen que ver con el sexismo. Sexismo basado en la división, odio, descalificación, marginación, resentimiento, competencia, agresión, que hoy en día nosotros, la raza humana, estamos viendo, estamos experimentando cuando se trata de los hombres y de las mujeres. De hecho, también cuando se trata de las relaciones entre las mujeres. Si una mujer es honesta, si una mujer es observadora y mira a las relaciones entre las mujeres, hay pocas relaciones armoniosas, verdaderas, reales, cariñosas, basadas en el amor. Muchas mujeres compiten. Muchas mujeres compiten cuando son amigas. Muchas mujeres compiten cuando están en campo laboral. Muchas mujeres sienten que otra mujer es una enemiga, que llega a quitarme algo. Todos estos programas que nosotros ahora estamos procesando, estamos utilizando, y estos programas sí o sí influyen en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras relaciones, fueron creados en aquellos tiempos cuando por primera vez los dioses, entre comillas otra vez, llegaron a la tierra y hicieron este tipo de experimento con la raza humana. Sabemos que hoy en día el tema del sexismo es un tema que de una o de otra manera tratamos corregir, tratamos cambiar, porque la mujer siempre era una especie insignificante. La mujer siempre estaba
aplastada, no tenía derecho a muchas cosas, era como una parte de la costilla de Adán, ¿verdad? O sea, algo incompleto. De hecho, hoy en día muchas mujeres las cuales trabajan ganan el sueldo inferior en comparación con el sueldo que tienen los hombres, haciendo el mismo trabajo, estando en el mismo cargo. Y inferior no estamos hablando de 3%, 5%, estamos hablando de 30, 40%. Es una realidad que se ve en varias partes del mundo, en varios países. Así que, por un lado, hay competencia entre las mujeres, por otro lado, hay mucha agresión, resentimiento acumulado entre los hombres y las mujeres. Lamentablemente se acumuló tanta energía que tiene que ver con el resentimiento que hoy en día tenemos un movimiento que se llama feminista y en realidad no tiene nada que ver con sanación, con sanar las almas, con sanar los traumas, con sanar las heridas, sino tomaron el mismo camino de separación. Compitiendo con los hombres, reclamando contra los hombres, es como se dio vuelta a la tortilla, pero la energía es la misma, el resentimiento y el odio. De hecho, escuché hace 3 o 4 meses que en Chile apareció un ministerio de las mujeres. Es un ejemplo clásico de separación, separatismo y actuación a través de los traumas. Así que, hablando de los tiempos pasados, todos se quedaron con un cierto daño y los hombres por ser rechazados, por ser aplastados, por ser desvalorados, y las mujeres por ser violadas, expulsadas, y otras mujeres por tener celos y competencia con algunas mujeres más exitosas o mejor dotadas, por decirlo así, para poner una etiqueta. Cuando me mostraron todo eso, yo pregunté, ¿está bien? O sea, yo entiendo que eso sucedió hace muchos siglos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros, con la raza humana actual, con nosotros los humanos, los cuales están reencarnados, las almas, las cuales están reencarnados ahora en la tierra, con los humanos que viven ahora en la tierra? Resultó ser que todos esos programas que tienen que ver con la agresión, con resentimiento, con el odio, con los celos, con la envidia, etcétera, 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 fueron creados en aquellos momentos, pero sí se quedaron preservados en la conciencia colectiva. Todos nosotros, cuando, hablando de las almas, reencarnamos aquí en la tierra, aprendimos estar dentro de esa conciencia colectiva, estar dentro del alma grupal de la raza humana, y sí o sí heredamos estos programas. Queremos, no queremos, sabemos, no sabemos, automáticamente estos programas funcionan dentro de nosotros. Automáticamente una mujer está celosa con otra mujer. Automáticamente el hombre mira a la mujer como a alguien inferior. Automáticamente la mujer siente necesidad de defenderse contra el hombre. Automáticamente aparecen esas peleas, esa división, esa separación entre los hombres y las mujeres. Y cuesta mucho controlar todo eso, cuesta mucho salir de ese sexismo, porque en realidad aquí no existe la paloma blanca, la mujer pobre que está dañada por los hombres. Las mujeres también dañaron a los hombres. Es un tema muy importante que todos nosotros tenemos que saber reconocer. Todo lo que fue creado y fue experimentado por todos nuestros ancestros ahora está haciendo mucho ruido dentro de nosotros, y todo el modo operandi está creando nuestra realidad.
jamás los hombres y las mujeres eran enemigos. Antes de este experimento eran un complemento. Vivían uno al lado del otro de una manera armoniosa, de una manera amorosa, como lo hace Yin con el Yang. Y después de este experimento apareció la lucha, apareció desarmonía y aparecieron todos esos tipos de manifestaciones a través de formas mentales, a través de actos, a través de distintas experiencias que hicieron que nos convertimos en dos grupos que generalmente son enemigos. Algunos pueden decir, no es así. No estoy hablando de ciertas relaciones aisladas. Cuando uno tiene la capacidad de superar estos programas, ser superior que estos programas, controlar estos programas, conectarse más con el alma, con el amor, y si uno logra establecer bellas relaciones con la pareja, con los amigos de otro sexo opuesto, género opuesto. Pero pocas personas saben hacerlo. De hecho, existe un mito porque no es verdad, que una mujer no puede tener amistad con un hombre. Yo desde chica siempre tenía la idea que sí es posible, y de hecho tenía más amigos que amigas. Establecía lazos con los hombres fácilmente desde el jardín infantil, desde los 3 años, cuando recuerdo que tenía más amigos que amigas. Y muchas veces escuchaba esa frase: hoy eres tan inocente, eres tan tonta, eres tan estúpida que crees a los hombres, siempre quieren lo mismo. Bueno, sabemos lo mismo que es. Y en realidad a través de toda esa vida entendí que no, yo tenía la razón, yo estaba en lo correcto. Sí, hay algunas personas cuya conciencia está más dormida, que están más conectados con sus instintos básicos, que están guiados por la conciencia colectiva, donde la mujer es un objeto que uno puede poseer, pero no siempre uno elige relacionarse con los hombres básicos. Uno puede elegir relacionarse con los hombres más despiertos, más abiertos, más listos, más conectados con la espiritualidad, más conectados con su propia alma. Y en este caso sí, las relaciones amistosas, cariñosas, armoniosas son posibles, de hecho como era antes. Así que mi alma recordaba los tiempos cuando sí las mujeres y los hombres eran uno, eran una conexión entre dos energías preciosas, armoniosa, fluida. No sentían nada de lo que nosotros hoy día estamos sintiendo. Y para nosotros es muy importante entender que todo lo que hoy día nos rige, dirige, controla es muy subjetivo, distorsionado, destructivo. Lo único que hace que nos separa, nos divide, nos conecta con los traumas, que de hecho no son traumas de esta reencarnación, son traumas de las vidas pasadas. Nosotros tenemos que entender que estamos pasando por los cambios muy importantes aquí en la Tierra, y tenemos que empezar a sanar estos traumas, tenemos que empezar a atender estas heridas, tenemos que cambiar los programas obsoletos que fueron introducidos de una o de otra manera. Ya no importa cómo fue hecho, importa que nosotros encontramos la raíz, cómo y cuándo fue hecho. Entonces, si tenemos esta información, significa que podemos encontrar las herramientas para cambiar a nosotros mismos y cambiar a nuestra realidad, dentro de la cual los hombres y las mujeres van a volver a estar unidos, como dicen por allá, o sea,
2 medias de la naranja o 2 medias de la manzana, no recuerdo en qué país, qué fruta se utiliza, siempre me confundo. Tenemos que recordar que en vez de estar descalificando, peleando, luchando, buscando quién es más culposo, hombre y mujer, tenemos que entender que no vale la pena gastar la energía en esta separación, en sostener esta separación, en discutir quién es mejor, quién es peor, qué fue primero gallina o huevo. En realidad, tanto las mujeres como los hombres fueron dañados. Todos nosotros fuimos dañados. Entonces, para nosotros lo más importante es entender eso y no gastar más energía en algo lo que no aporta, no sana, alarga la agonía, provoca los enfrentamientos, provoca los conflictos, provoca todos estos problemas que nosotros realmente no queremos tener en nuestra propia vida. Las mujeres tienen que entender que los hombres no son solamente cazadores que tienen que traer la presa a casa y son machos alfa que sirven para reproducirse, o una máquina de sexo que sirve para el placer. Los hombres igual son sensibles, los hombres igual tienen emociones, tienen corazón, y las mujeres una vez por todas tienen que empezar a mirar a los hombres con estos ojos de una amiga, de una partner. Los hombres tienen que entender que las mujeres no son juguetes sexuales, que no son un estatus, porque sabemos que últimamente la mujer se convirtió en un estatus. El hombre más viejo tiene la mujer más joven, y eso hace que el hombre se siente mejor y la mujer no entiende qué rol está cumpliendo. Que la mujer no es alguien inferior que no puede cumplir con los mismos cargos, con las mismas tareas, con los mismos proyectos que cumplen los hombres. No, algunas mujeres de hecho hacen su trabajo mejor que los hombres. Así que los hombres también tienen que dejar a mirar a las mujeres como alguien inferior y sucia. La única salida que tenemos es empezar a aceptarnos, empezar a entender que ambos lados tienen traumas, empezar a entender que todos necesitan un tiempo, un espacio, las herramientas, la información, los conocimientos para sanarse. Y por lo mismo tenemos que tener y compasión y la misericordia y la paciencia para dar uno al otro, para que cada uno se ocupe de lo suyo. Tenemos que dejar de señalar uno con el dedo uno al otro, acusando, descalificando, responsabilizando por muchas cosas, porque cuando uno entiende que todos estos programas afectan a todos, y a las mujeres y a los hombres, y cuando uno dice ok, finalmente vamos a unirnos, vamos a superarlo todos juntos, realmente vamos a poder salir adelante. Otra vez más, la unión, el amor es nuestra salida, no tenemos ninguna otra. Somos una familia, somos una energía. Nosotros estamos viniendo de la misma fuente divina, del Padre, Madre Dios. No existe ninguna razón para seguir en esa lucha, en este rechazo, en esta resignación, en este rencor. No vale la pena. Es mucho más que eso. Nosotros tenemos que recordar que
no es la única reencarnación, no es la única experiencia. En las vidas pasadas teníamos otros cuerpos. Si alguien ahora tiene el cuerpo de la mujer, les aseguro que en la vida pasada sí o sí tenían el cuerpo de un hombre. Y si alguien ahora tiene el cuerpo de un hombre, les aseguro que en la vida pasada sí o sí tenían el cuerpo de una mujer. Cuando uno empieza a tener esa apertura, cuando uno empieza a mirar a nuestra vida, no como a este momento cuando yo soy mujer y yo estoy chata con esos hombres, o yo soy un hombre y yo soy más inteligente que una mujer. Cuando uno deja de jugar en estos roles, utilizar estos programas, estos egregores mentales destructivos, y uno empieza a pensar en quién soy, de dónde vengo, cuántas vidas he vivido, aparece una pregunta muy interesante, muy simple y muy profunda a la vez. ¿Vale la pena seguir peleando en esta guerra entre los géneros? ¿Vale la pena decidir quién es mejor, quién es peor cuando yo fui y el hombre y la mujer? O sea, en realidad pertenezco a ambos bandos, por decirlo así. Entonces, cuando uno entiende que yo pertenezco a ambos bandos, yo soy y hombre y mujer, es más, energéticamente somos y el yin y el yang. Cuando uno va mucho más allá, mucho más profundo, no solamente cuando hablamos de biorobot que poseemos actualmente, sino de todos los biorobots que hemos poseído durante todas nuestras existencias. Y si vamos a hablar sobre nuestra esencia, que sí está construida por el yin y el yang, cuando uno piensa eso, uno dice, ¿y para qué entonces todo eso? ¿Para qué estoy peleando? ¿Para qué estoy viviendo esas discusiones y gasto mi tiempo, mi energía, mi vida en una ilusión peleando por ella? Así que mi invitación es dar vuelta a este tema, como yo lo estoy haciendo 2 días, como wow, increíble lo que nos pasó, wow, increíble qué tipo de información todos nosotros tenemos dentro de la conciencia colectiva, que sí o sí influye en nuestras decisiones, en nuestras elecciones y en nuestras acciones. Finalmente, después yo pregunté, ok, y ahora me pueden explicar, la información no fue tan difícil, o sea, pan comido, ¿por qué yo no estaba lista? ¿Por qué no me la entregaban durante todo este tiempo que yo estaba buscando esa información? Y la respuesta fue también bastante simple, que me llegó no esta noche, sino un día después, cuando hablé con una persona sobre el tema. No es que yo no estaba lista para entender la enfermedad que todos nosotros tenemos, sino todos nosotros no estábamos listos. No estábamos listos para entenderlo, no estábamos listos para asimilarlo, no estábamos listos para responsabilizarnos e empezar a ocuparnos. Así que ahora cuando me entregaron la información entendiendo que somos uno, significa que yo estoy lista y ustedes están listos. Todos estamos listos para hacer un trabajo, para empezar a trabajar con nuestras formas mentales que tienen que ver con el sexismo. Da lo mismo si somos mujer o somos hombre, ambos géneros están viviendo el sexismo, están provocando y creando el sexismo. Vuelvo a repetir, no existen las palomas blancas. Yo sé que algunas mujeres me van a escuchar, es típico que me dicen sí, pero. Este sí, pero pueden tener las personas las cuales quieren seguir peleando, las cuales quieren seguir gastando su energía, su tiempo en esa pelea. Pero hay personas las cuales van a decir, ok, Nati, te escuché, te entendí, voy a dar una vuelta, voy a observarme, voy a darme cuenta cómo me comporto yo, cómo pienso yo, cómo actúo, qué siento cuando se trata de 2 géneros
que todavía están divididos. ¿Qué pienso yo sobre mi relación con mi pareja? ¿Qué pienso yo en relación con mi padre o madre, dependiendo del sexo opuesto? ¿Qué pienso yo en mi relación con los amigos? Si yo soy capaz de establecer una relación equilibrada, armoniosa, hermosa, con el sexo opuesto, o si no logro hacer eso. Todas esas preguntas nosotros tenemos que empezar a hacer. Tenemos que darnos cuenta cómo los egregores, cómo los programas antiguos que aparecieron debido a este experimento, las Amazonas, están incrustados hoy día en nosotros y afectan nuestra vida, afectan nuestra sociedad y, ojo, van a afectar nuestro futuro si nosotros no vamos a ocuparnos de eso. Por algo nos mostraron esta información y eso significa que estamos listos, estamos preparados para hacer grandes cambios. La Tierra está cambiando, nosotros estamos viviendo estos cambios en todos los planos: físico, mental, emocional, energético, y llegó la hora de ocuparnos de un trauma común. Todos tenemos el mismo trauma. Así que eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo expliqué bien, porque sigo muy emocionada y además muy cansada. Hoy trabajé en el jardín, así que la lengua se traba un poquito. Pero espero que se entendió el mensaje, se entendió el trauma, porque mi propósito mi objetivo principal de esta transmisión era hacer entender a todos nosotros que todos, absolutamente todos, estamos traumados. Todos tenemos una herida compartida, y en vez de seguir provocando esa herida, en vez de abrirla una y otra vez, lo que tenemos que hacer, tenemos que unirnos, juntarnos para empezar a sanar esta herida. Así que espero que el mensaje se entendió. Voy a ver qué escribieron mientras estaba hablando, porque vi que escribieron algunas cosas, pero no alcancé a leer lo que escribieron. Si quieren hacer algunas dudas, preguntas, si tengo la respuesta voy a responder, pueden escribir abajito. Vi que escribieron algo, pero no veo ahora dónde está. Dicen que clarísimo. Qué bueno que me expresé clarísimo. Estoy probando el ayuno. ¿Será eso? Sí, será eso. De hecho, la nota que preparé para ustedes es sobre ayuno y cambiar la dieta y hacer ejercicios y tomar más agua. Estamos viviendo cambios muy grandes. Yo pienso que hay muchas personas las cuales hoy en día sienten que ya las proteínas animales no hacen bien al cuerpo. O sea, por lo menos a mí me está pasando. Yo soy muy de proteína humana, pero la como y me destroza. ¿Eras la mujer amazona? Sí, no lo conté. De hecho tenía escrito, no sé por qué lo salté esa parte. Yo fui la primera generación, la hija de la mujer violada amazona. Mi mamá no era amazona, era humana, y fue tomada por fuerza. Entonces yo fui esa primera generación cuando las mujeres empezaron a dar luz. Y lo que a mí me pasó cuando empecé a crecer y tener alrededor de 16 años, mi cuerpo empezó a cambiar mucho. No era como el cuerpo de todas las mujeres. Y ya estaba este estigma que son hijos sucios, son nacidos en pecado, etcétera, etcétera. Y lo que hizo mi mamá, me rechazó, me dejó abandonada. De hecho, es
un tema muy interesante también, porque quien conoce mi vida un poquito más de cerca, la cuento más en los talleres, saben que tengo un tema con el rechazo. El tema con rechazo de la mamá. Así que también esta noche, hace dos noches, entendí que encontré la raíz cuando por primera vez mi mamá me rechazó por ser amazona. Y decidí que esta vida va a ser la última cuando mi mamá me rechazó, no por amazona, pero por quien soy en esta vida. Así que sigo con el mismo patrón, con otro trauma que también tiene que ver con lo que pasó en aquellos tiempos. Así que si todos nosotros tenemos que trabajar y sanar el trauma que tiene que ver con el sexismo, de Yapa tengo otro trauma que tiene que ver con el abandono de la mamá. Me convertí en un líder amazonas, de las amazonas, un líder que trabajó mucho para poder sostenerse, para poder sobrevivir en una sobreviviente, porque era la primera generación. De hecho, muchas características que poseo hoy día tienen que ver con esa mujer amazona. Esa fuerza, esa templanza y otras cosas más. El trauma colectivo viene de los ancestros, el trauma colectivo viene de estos tiempos, los cuales describí. Si alguien llegó un poquito más tarde, voy a dejar esa transmisión grabada y pueden verla desde el principio hasta el final para que entiendan cómo se produjo este trauma colectivo. O sea, nosotros, ojo, no lo heredamos porque las amazonas murieron y no se quedaron aquí en la tierra, pero los pensamientos, las emociones se quedan grabados en una malla que nosotros llamamos la psiquis colectiva o la consciente colectiva, y esa información son programas que están activados y lamentablemente son programas actuales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender que estos programas ya no tienen nada que ver con nosotros, no pueden dirigirnos, no pueden ser nuestras elecciones y decisiones tal cual. Me tocó profundo lo que contaste. Sí, es un poquito fuerte. Pueden entender cómo yo me sentí en la noche. No podía quedarme dormida como hasta las 3 de la madrugada. Estaba dando vuelta porque de Yapa tengo otro trauma, el abandono de la mamá. Entonces, fue fuerte. Algo ya nos habla de todo en los talleres, claro, muy claro. Sí, en los talleres hablo mucho sobre el yin, el yang, en todos esos traumas, pero ahora tenemos la raíz. Entonces me hizo sentido. Yo también dije, wow, esa gran parte de la información yo ya la tenía, la enseño en el taller, en el nivel número 1, pero después entendí que, claro, conozco muy bien el tema porque fui el producto de este trauma, fui el primer, uno de los primeros, no sé cómo decirlo, primeras entidades, primeras amazonas que aparecieron en este tiempo. Y claro, a nosotros nos explican las amazonas eran guerreras y eran super mujeres, pero en realidad lo único que tenían que hacer es sobrevivir. No es tan fantástico como cuentan los libros. Cuando me conecté con toda esa vida, cuando me conecté con toda esa información, lo único que sentí es la necesidad de defenderse contra los ataques de las mujeres, contra los abusos de los hombres y sobrevivir como sea. Debemos trabajar de alguna forma particular para cambiar la relación que tenemos con el cuerpo físico. Sí, saben que voy a hacer un live, yo pienso en cualquier momento, sin programar, para que se quede como un video, y ahí voy a dejar las recomendaciones, todas que tengo, porque si no, vamos a mezclar los temas y a mí me gustaría que este live tenga un tema y otro live no programado, va a ser no programado, un live sorpresa, tenga otro tema para no mezclar todo eso.
Creo en lo que explicaste y somos seres humanos y debemos amarnos y perdonarnos. Sí, nosotros todos somos lo mismo. Cuando vamos a entender eso, vamos a dejar de dañar uno al otro. Lo más complejo es entender que todos estamos dañados, que no es que uno está bien y otro está mal, que uno tiene ventaja y otro tiene desventaja. En realidad todos tenemos desventajas. Todos estamos arrastrando colas. Y esta reencarnación nos permite cerrar todos los temas, todo el karma de todas las vidas pasadas. Estamos con una oportunidad increíble cuando podemos cerrar el libro de la vida y empezar a escribir un libro nuevo, distinto. Como gigantes, no eran gigantes. Quien llegó a la tierra eran draconianos, tenían relación con los reptiloides. De ahí llegó todo eso. Pero de nuevo, no piensen que reptiloides son malos y que son lagartos con colas, etcétera, etcétera. En realidad tenemos que entender también otro tema más, que la raza humana es una raza absolutamente nueva. Es una raza, yo siempre digo bebé, ¿ya? Aunque suena raro, pero es así. Y existen 12 civilizaciones más avanzadas, las cuales funcionan como tutores, como guías de nuestra raza. Los primeros tutores eran de Orión y vivíamos un cierto periodo donde nos enseñaban todo lo que esa raza, esa civilización conoce. Después llegaron reptilianos, nos enseñaron todo lo que ellos conocen. Y ahora estamos entrando a un periodo cuando los seres de Pléyades nos van a enseñar todo lo que ellos conocen. Entonces, de nuevo, se trata de aprendizaje. Una y otra vez más se trata de que nosotros estamos guiados, monitoreados por algunas civilizaciones, hermanos mayores que son superiores, que ciertas cosas que se hicieron, que no funcionaron bien, que nos dañaron, que no fueron apropiadas, es otra historia, es otro cuento, pero en realidad siempre se trata de aprender, siempre se trata de crecer como raza de luz, como una especie nueva que está en nuestra galaxia. Así que también nosotros no tenemos que tener esta reacción que aparece mucho por ahí y por allá cuando se trata de los reptilianos. Que empiezan, esos lagartos, porque si uno entra en internet y empieza a teclear reptilianos, aparece cualquier cantidad de información y generalmente es una relación mala. No es así, es un punto de vista muy unilateral. No todos son malos. Igual como sucede entre nosotros, hay personas, humanos, que son excelentes y hay personas, humanos, que son, uno mira y dice, por Dios, ¿por qué no tienes amor? ¿Por qué no te conectas con el amor? Hay de todo, ¿ya? Así que tenemos que estar más abiertos y sin juicios, sin rencores. Lo que pasó, pasó. La pregunta es en aquí y ahora, ¿qué yo decido hacer? ¿Seguir estos programas? ¿Seguir a toda la información que está dentro de la consciente colectiva? ¿O yo puedo aportar a la raza humana, al alma grupal y empezar a cambiar esa consciente colectiva, empezando por cambiar mi propia conciencia? No, la conciencia no hay que cambiar mi propia estructura mental. Eso es lo más correcto, porque la conciencia en realidad no necesita cambiarse. La conciencia tiene que despertar y tiene que expandirse. Pero sí tenemos que formatear nuestra mente llena de egregores, ideologías, estereotipos, programas y reemplazar estos programas obstruidos, antiguos,
arcaicos por unos programas nuevos. Y aquí podemos también hacer las prácticas de decreto. Acepto el género opuesto. Amo el género opuesto. Me uno con el género opuesto. Sin hablar hombres o mujeres. Soy parte del género opuesto. Somos uno. Estamos creciendo juntos. Somos partner. Cuando uno va a decretar todo eso, poco a poco la mente va a acostumbrarse a los nuevos programas y poco a poco realmente vamos a sentir los cambios dentro de nuestra propia vida personal y vamos a poder generar los cambios en nuestro mundo. Veo que no hay más dudas, preguntas. Todo está más que claro, ¿verdad? ¿Cómo podemos recrear las relaciones de pareja y tener más armonía y unión? Hay que empezar por uno. Uno tiene que sentir armonía en su interior, uno tiene que sentir la unión en su interior. Lo que tenemos que sentir mucho es la aceptación que otro género es igual como yo. Lo más fácil, lo que podemos hacer es empezar a hacer los decretos, es reprogramar nuestra propia mente. Los decretos yo siempre enseño, claro, doy un par de ejemplos como lo hice ahora, siempre enseño que cada uno crea su propio decreto. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos, venimos de distintas culturas, tenemos distinto nivel educacional, algunos terminaron solamente escuela, otros terminaron 2, 3 universidades, tienen 2, 3 magíster, entonces todos somos distintos, diferentes y reaccionamos con cada palabra, con cada decreto de distinta forma porque depende de nuestra conexión con esas palabras. Así que mi consejo es que cuando van a tener un solo propósito, empezar a trabajar con este trauma, sexismo, donde estamos separados, donde estamos divididos, empiezan a crear sus propios decretos, porque ustedes tienen las reacciones muy individuales cuando se trata del sexismo. Por ejemplo, una persona puede descalificar, tomemos un ejemplo así, una mujer puede descalificar más a otras mujeres, pero sí avalar a los hombres. Da lo mismo quién es, pero el trauma se manifiesta de esa forma, de esa manera. Para esa mujer, cuando ella ve en otra mujer como una enemiga, como un rival y siente que quiere competir con esta mujer, claro que aquí hay que construir un cierto decreto. Por ejemplo, que todas las mujeres, porque uno entiende su trauma, uno entiende cómo el trauma se manifiesta. Entonces uno puede, por ejemplo, construir un decreto, acepto a todas las mujeres del mundo, somos hermanas. O me conecto con todas las mujeres del mundo desde el amor, aceptación, perdón y misericordia. Es un decreto, pero puede ser que otra mujer el mismo trauma lo canaliza distinto. Puede ser que sí, con las mujeres es más amigue, porque se juntan trauma con trauma, víctima con víctima. Todos los hombres son idiotas, todos los hombres son malos, todos engañan. Entonces es más amiga de las mujeres y es enemiga de los hombres porque los mete a todos en el mismo saco. Es otra manifestación del mismo trauma. Y aquí el decreto ya debe ser distinto. Entonces aquí hay que armar un decreto que, por ejemplo, acepto a todos los hombres del mundo, veo la belleza en los hombres, reconozco que los hombres son seres hermosos, valiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo mismo no doy tanto ejemplos de los decretos porque cada decreto para la persona es único, es especial. Cada persona tiene que crear sus propios decretos. Así que mi invitación es que empiezan a observar cómo ustedes reaccionan, cómo ustedes canalizan este trauma global que está dentro de la conciencia colectiva. Y cuando ya van a tener bien identificada su reacción, ahí les recomiendo que construyan su propio decreto. Eso. Y parece que es todo. Muy bien.
Entonces vamos a terminar. Estuvimos juntos más de 1 hora. Que tengan una linda tarde, noche, ya es noche. Que descansen y nos vemos por ahí. Sigan trabajando en todo lo que tienen que trabajar y ahora tenemos un tema más. Que tengan un lindo fin de semana largo, que disfruten su familia y disfruten el género opuesto, mirándolos con otros ojos bajo de otra prisma. Eso es todo. Chao, chao.